Si nos ponemos a pensar cuál es la generación de relevo en Italia, de verdad tenemos que sentarnos a pensar un largo rato. Porque si nos ponemos a revisar el panorama internacional, revisando los jóvenes talentos que están saliendo, sobre todo en los grandes países de Europa, conseguimos nombres en España como Lamine Yamal, Nico Williams. En Inglaterra conseguimos jugadores como Cole Palmer o Jude Bellingham. Sí. En Alemania conseguimos a Florian Wirtz, a Jamal Musiala. Y bueno, en su momento en Francia tuvimos a Mbappé, que ya ha pasado un poco ese rango de edad de considerarlos jóvenes talentos para el futuro. Ya Mbappé es un presente, pero seguimos viendo que hay talento como Zaire Emery. Tenemos también a Eduardo Camavinga, que ya está consolidado en el Real Madrid. Por ahí está Bradley Barcola. Pero de nuevo, si nos ponemos a pensar en Italia, ¿cuáles son esos jugadores que están llamados a asumir las riendas de esta golpeadísima selección? En algún momento fueron Roberto Baggio, Sí. Alessandro Del Piero, Francesco Totti. Si nos venimos más hacia acá, jugadores como Giuseppe Rossi, Mario Balotelli, que uno decía, ok, hay futuro en la selección. Pero ahorita, actualmente, ¿quiénes son esos jugadores? Bueno, eso es lo que vamos a estar hablando hoy en O Gol Mío. Ángelo, Gustavo, bienvenidos a este esperado y creemos polémico episodio porque, bueno, no está fácil hacer este episodio si nos ponemos a comparar el nivel de talento que hay en Italia con otros países. Saludos, muchachos. Un gusto nuevamente reencontrarnos, ¿no? Acá en O Gol Mío. Invitamos a la audiencia que se suscriba, que deje su comentario, que le dé like y, por supuesto, que active las notificaciones para que no se pierda ningún episodio del mejor podcast deportivo especializado en fútbol italiano, ¿verdad, muchachos? En español, así es. Pero decía Félix con ese título, ¿no? ¿Quiénes son esos talentos en Italia? Ahí habría que poner un sonido y dejarlo en blanco. Pues pareciera que no hay, ¿no? Es increíble realmente lo que está careciendo en este momento la selección italiana, de esas promesas, sobre todo que ya están consolidadas en la élite, porque bien los nombres que citaba Félix, Gustavo, ya son jugadores consolidados en la élite. Consolidados, sí. En cambio, los italianos, de los cuales vamos a hablar a continuación, son jugadores que están en camino de... Claro. Todavía no hay una consolidación en la élite. Inclusive nos podemos dar cuenta en selecciones como España, el fenómeno Lamine Yamal, jugador de 17 años, ganando una Eurocopa, por ejemplo. Sí, siendo figura. Siendo figura. Bueno, ahorita con Francia también tenemos a Desiré Doué. Claro. Siendo figura en la última fecha llave FIFA. de Champions contra el Liverpool. Y fecha FIFA también. Y fecha FIFA también, después llamado por Didier Deschamps. Sí. Entonces, al final, ¿qué está pasando en Italia? ¿Por qué nosotros no vemos esos fenómenos en Italia? ¿Quién es ese jugador de 17 años italiano que puede ser revulsivo? Sí, la misma subida astronómica, muchachos, de Dan Huijsen, el central del Bournemouth, que ya también debutó con la selección española y ya va a comenzar a ser una realidad. Claro. Porque esta temporada ha sido esplendorosa del central en la liga inglesa. Entonces, wow, de verdad. Pero en bueno. el fútbol italiano, Félix. Antes de empezar, como siempre queremos darle las gracias a la Universidad Monte Ávila por prestarnos estos espacios de grabación. Este video que ustedes están viendo se grabó en una de las cabinas de Radio UMA. En los controles está Efraín Sangronis y bueno, Angelo Chambotti, Gustavo Silva, Félix Ayuela, ya nos conocen. Bueno, y tenemos que empezar, por supuesto, recordándole a la audiencia, refrescándole un poco la memoria sobre las categorías inferiores a nivel internacional, cómo funcionan estas, ¿no? Italia viene de un buen rendimiento últimamente en algunas de estas categorías. Correcto, Félix. Tenemos en la sub-23, es la que juega los Juegos Olímpicos, se juega cada 4 años. Digamos que no es una selección que está tan presente porque además Italia no participa en fútbol en los Juegos Olímpicos desde el año 2008. No fue a 2002. Desde Beijing. De Beijing 2008. Que de hecho, muchachos, importante destacar que en esa categoría sub-23 para los Juegos Olímpicos también se pueden llevar, si no me equivoco, dos o tres exactos jugadores profesionales que superen esa edad. Sí. ¿No? Entonces... Sí. Sí, no. A ver,
No le ha ido bien a Italia en No, esa categoría. 2012, 2016, 2020, que en realidad fue en 2021, y 2024, Italia no participó. La última gran participación, tenemos que decir que fue en Atenas 2004, que ganó la medalla de bronce. Ese equipo estaba capitaneado por Andrea Pirlo. Nada más y nada menos. Y Alberto Gilardino, que estuvo también en El eso. violinista, Alberto, ¿no? 2 años después, esos dos ganaron el Mundial. Muchachos, hay algo importante aquí que está comentando Félix, y es, si la selección italiana o cualquier selección no juega Juegos Olímpicos, en la redundancia, por ahí ya estamos dándonos cuenta de que ahí no hay una generación de relevo. Sí. Nos damos cuenta con el ejemplo de Atenas 2004, jugadores como Andrea Pirlo. Sí. ¿Qué fue Andrea Pirlo y esa selección, inclusive, ¿sabes? Entonces, realmente eso no está ocurriendo ahorita. Hay un quiebre en la federación, hay un quiebre en las selecciones y se nota mucho. De todas maneras, parece, muchachos, que a Italia no, digamos, no le presta mucha atención al participar o no en los Juegos Olímpicos. Yo creo que es una competición en la cual no se esmeran mucho por participar. Claro, porque bueno, a las pruebas nos remitimos con los resultados y las faltas que no tenían. Sí, ¿no? Y ninguna selección como tal, pero al final son generaciones de relevo. Sí. O sea, en esos Juegos Olímpicos de Beijing, por ejemplo, salieron nombres como Sergio El Kun Agüero, Lionel Messi, Ángel Di María, ¿sabes? Sí, son grandísimos jugadores. También es importante destacar que por lo menos en Italia la selección para los Juegos Olímpicos no la arma la Federación de Fútbol. Exactamente. La arma una comisión especial que es para los Juegos Olímpicos, que hay una gran diferenciación en cuanto a organización y cómo funciona todo esto. Tenemos las categorías sub-21. Donde, bueno, en esa categoría, Félix, ya en las categorías, digamos, dentro del fútbol UEFA o FIFA, allí sí ha tenido buen rendimiento Italia en los últimos años, ya lo decíamos, ¿no? Bueno, en la sub-21... recordemos, esta generación solo juega el campeonato europeo, que se juega todos... Sub-21, sí. Sub-21, todos los años. Y, digamos, la última vez que Italia ganó un europeo fue en el año 2004 en la categoría sub-21. Sí. Tenemos a la categoría sub-20, que solo juega el Mundial, la Copa Mundial de FIFA, que aquí recordamos, Italia... Sí, ha tenido buenas participaciones, Félix. Viene de una final en el Mundial Sub-20 que se disputó en el año 2023. Perdió con Uruguay 1-0. Sí. Una buena generación. Bueno. Y bueno, y también previo al Mundial Sub-20, muchachos, acumula un tercer y cuarto puestos en los mundiales anteriores respectivamente. Desde Corea 2017. Claro. Son 3 mundiales consecutivos quedando, muchachos, en el podio en los que han salido jugadores interesantes. Claro. Bueno, de hecho, en ese Mundial Sub-20 en Argentina... 2023, jugadores como César Casadei, goleador, siendo medio. Medio de contención. Medio de contención, medio de contención, pero no jugaba de medio de contención. No jugaba, es verdad, claro. Después se volante. consolidó ya en la saga de contención. Era un volante, de hecho, muchachos, Casadei en ese Mundial Sub-20, lo recuerdo porque lo vi. Era un jugador que de verdad se notaba que iba muy sobrado por encima de muchos de la categoría. Y bueno, físicamente Por el portento, un jugador claro. es imponente. Más de 1,90 m. Sí. El portento físico que tenía Casadei era impresionante, tanto así que le permitía, bueno, ganar duelos aéreos constantes y demás. Sí. Bueno, de ahí también, de esa generación y jugadores que vamos a estar hablando, Matteo Prati. Sí. Además de Casadei tenemos a Tommaso Baldanzi y también a Simone Pafundi. Que estuvieron en ese mundial, llegaron a la final y perdieron 1-0 la final. Sí, como suelen suceder en las finales, que se definen por un gol nada más, por lo menos así últimamente. La categoría sub-19 juega también solo el campeonato europeo. El campeonato europeo no es la Eurocopa, es algo similar, pero... Bueno, digamos, sería la Eurocopa de esa categoría. Es como la Eurocopa de esa categoría, pero se juega todos los años. Sí, entonces, porque lo que pasa es que, muchachos, en el fútbol formativo, por así decirlo, sí, se tiene que jugar. Se tiene que jugar anualmente. De hecho, claro, por el tema generacional. Generacional. Sí. De hecho, muchachos, a partir de este año, que se juega el Mundial Sub-17, en el cual Italia va a estar presente, en el Mundial Sub-17 de Qatar, va a ser un Mundial que a partir de este año se va a jugar anualmente. Claro. Y era bien. Cada 2 años. Entonces, la FIFA decidió precisamente reformular el torneo para que no se pierdan las generaciones. Claro.
Bueno, es Así es. importantísimo. Justamente íbamos con la generación sub-17, que Sí. esa sí disputa todo. Esa disputa el Campeonato Europeo sub-17 y el Mundial. A la Copa de Feria disputa esa categoría. Y el Mundial sub-17. Sí. Italia viene de ganar el Campeonato Europeo sub-17 en el año 2024. En Chipre, justamente. En Chipre. El que le da, muchachos, ese campeonato, el ganarlo, el haber estado en el podio, le da precisamente el pase a lo que es ese mundial de la categoría, en el cual va a estar, bueno, junto también a nuestra Vinotinto, mención especial, que va a Que estar, sí señor, Va a estar presente ahí. presente en ese mundial de Qatar, justamente. Está bien, está bien. Bueno, Buenísimo. de esa generación de Italia que ganó el campeonato europeo, tenemos que mencionar, destacar jugadores como Massimo Pessina, Francesco Camarda del Milan, Matteo Liberali del Milan y Cristian Garofalo, que es un defensor central del Napoli, que todavía no ha jugado. Pero Canterano del Napoli. Es canterano del Napoli, todavía no ha jugado con el primer equipo, pero yo creo que probablemente... Camarda y Liberali, en este caso, canteranos del Milan. Canteranos del Milan y han jugado. Muchachos, yo creo que ya es hora de ir metiéndonos, bueno, a recordarle a la gente y decirles cuáles son estos talentos italianos que existen. Que Pero- están llamados a brillar, que están llamados a comandar a la selección absoluta, ¿no? Sí. Que Ya están es llamados a momento, ya es irrumpir, momento de que muchachos. pase. Claro. Ojo, aquí hay que Sí. hacer la diferenciación. No estamos hablando de ningún Lamine Yamal, no estamos hablando de ningún Jude Bellingham. No, bueno, no estamos hablando, y para hacer también la comparación con los nuestros muchachos, no estamos hablando de ningún Francesco Totti, ni ningún Alessandro Del Piero, Sí, sí. de ningún... Andrea Pirlo. Andrea Pirlo. Son- de hecho, por ahora, yo creo que también por ahora, ¿no? Sí, no, porque a ver, cuando son talentos así tan jóvenes, es muy raro conseguir que rindan al mismo nivel toda la carrera. Claro. Sí, es muy O sea, eso es lo complicado. más complicado. Hay que ver si Lamine Yamal lo logra. Bueno, y todos los tantos que mencionamos al comienzo del episodio. Mbappé por lo ahí, está logrando. por ahí, exacto. Por ahí Mbappé lo está logrando. Mbappé Desde los 18 años es una estrella, es una Sí, estrella, es una sí, sí, estrella sí, sí, y sigue así. O sea, ya. Y Ya tiene no, 26, y tiene 26, casi 10 años después, muchachos, y lo sigue Y lo siendo. sigue Está siendo. consolidado. Eso habla también de la disciplina y el carácter que ha tenido el jugador, ¿no? Mbappé Sí. es un Sí. tipo que, bueno, Oh, por cierto... Mbappé es el mejor jugador del mundo, aunque algunos piensen que, Sí, que no, que no, es así. El Bueno, otro, pero- el otro día él daba su primera entrevista en español, muchachos, y habla un español perfecto, casi que al nivel de un español nativo. Claro. Entonces, por ahí tú ves ese nivel de compromiso, profesionalismo Claro. y disciplina que tienes para... Pero vamos a seguir. Sí, no Porque- metamos, porque no nos de metamos con Mbappé no, porque si no... Gustavo se- A Gustavo le duele un poquito. Bueno, empezamos Sí, con sí. los porteros. Vamos por orden aquí, Sí, ¿no? sí. Máximo Pessina, que ya dijimos que ganó el Campeonato Europeo Sub-17 con Italia. Él es de las inferiores del Bologna, no ha debutado todavía, tiene 17 años. Así es. También tenemos entre los porteros más destacados a Elia Caprile del Cagliari. Sí. 23 años, ya está como en el límite. Sí. Estamos hablando de jugadores entre 17 y 23. Ya Para- cuando se pasan de 23... Ojo, para Angelo Caprile no le gusta tanto. No. Hay que destacar aquí que este portero, Elia Caprile, hoy por hoy jugador del Cagliari, es un portero que le gusta parar penales. Es un portero interesante. Sí, es un portero interesante. Es un portero interesante. De hecho, muchachos, hay que decirlo, que de repente no viene ahorita a la comparación junto con los nombres que mencionaba Félix al comienzo, Lamine Yamal y compañía, pero se puede decir que la gran figura italiana que debutó a muy temprana edad, con 17 años en la Serie A, fue Gianluigi Donnarumma, con el Claro, Milan, sí, claro, asentándose en la portería rosonera en ese momento por un tema de lesiones y precisamente eso le permitió, pues... Y le tumbó el quedarse puesto a Diego López. a Diego López. que la temporada anterior le había tumbado el puesto a Iker Casillas. En el Real Madrid. En el Real Madrid. Entonces, por ahí hablamos de Donnarumma, actualmente también una realidad, un portero ya consolidado en la élite mundial. Sigue teniendo errores con el juego en los pies y la salida en los Sí, corners. él no sabe jugar con los pies. Pero más allá de eso, dentro los muchachos, tres palos, pero más allá de eso, es discutible. un portero que me parece que responde. Sí. O sea, dentro Sí, de sí, todo de- es un portero que te responde. No, o sea, que pero te ojo, transmite seguridad, es de los liderazgo. mejores porteros del mundo. dentro de los tres palos, Gianluigi Donnarumma es garantía 100%, siempre. 100%. Siempre. Entonces, por ahí, muchachos, con 17 años, irrumpió en el fútbol mundial, asentándose como titular, siendo portero, además, que no es sencillo. Se puede decir que es la última gran figura italiana en ese sentido. Claro. Que debutó siendo tan joven y se Claro, consolidó. se consolidó, cabe sí, ¿no? destacar también históricamente
Sí. Italia fabrica muy Muy buenos buenos porteros. porteros. Sí, también. Históricamente. Siempre. Porteros y centrales. De Ojito hecho, ahí. junto con Elia Capriles, muchachos, podemos mencionar también a Marco Carnesecchi. Sí, Claro. Bueno, Carnesecchi Del ya, Atalanta. ya Sí, pasó es como un- el... es un Sí, tiene portero que está 24 consolidado. años. Carnesecchi tiene Tiene 24 un añito años. más. Sí. Esas son las cosas, pero también es un grandísimo Grandísimo portero. Esta seguro. temporada consolidado con la DEA. Totalmente. Sobre Caprile hay que decir que sí llegó a tapar con el Napoli esta temporada cuando se lesionó Alex Meret. Tapó 4 partidos, solo recibió un gol. Y eso es importantísimo, aunque ustedes no lo crean, para todo lo que está haciendo el Napoli en este momento, peleando el título, Sí, peleando sí. la liga. Esos partidos fueron fundamentales. Y él Conte le dio la confianza y respondió muy bien. y respondió bien. Y en el Cagliari es titular indiscutible. Yo le he visto 2-3 partidos buenísimos. Sí, o sea, sí, sí, figura de verdad. Elia Capriles es un portero que transmite mucha confianza. Importante también a tomar en cuenta, no solamente en Italia, en cualquier liga del mundo, porteros jóvenes que, valga la redundancia, porteen en equipos que no pelean arriba, hay que verlos. ¿Por qué? Porque si tú estás arriba, Sí. tú puedes tener una muy buena defensa y de repente no te chutan tanto a la portería, Claro. mientras que abajo, Sí, correcto. mitad de tabla hacia abajo, Ahí los ves más porteros el pueden, rendimiento. claro, ver Claro, mucho sí. más el rendimiento. Lo que pasa con Pero- el tema de los porteros en los equipos grandes es que justamente ese único tiro que chutan en el partido lo tienes que parar. Claro, Si claro, no, no claro. eres portero grande. Sí, Más allá de total. si tienes suerte, mala técnica, si empiezas a fallar tiros sencillos, Regularmente, como le a ver, pasó, como ¿cómo? le ha pasado a Mike Mañán esta temporada, Sí. que de repente un tiro de esos te deja fuera de Champions. Sí, se complica la situación. Ojo, el partido de vuelta del PSG, ¿quién fue la figura? Gianluigi Donnarumma. Sí, En contra Anfield. Liverpool. Claro. Sí, en la ida- Pudo redimirse, muchachos. Y en la ida había sido Alisson, claro. que se lanzó una de las mejores presentaciones que vamos a ver este año de un portero. Seguimos para cerrar la lista de porteros. Stefano Turati del Monza también tiene 23 años. Es titular inamovible en el Monza, aunque el Monza Es el colista. es el Sí. colista de la Serie A. Sí. Él surgió en las categorías inferiores del Inter. Pasó también por las inferiores del Sassuolo. Sí. Y bueno, ha estado de préstamo en préstamo constantemente, pero ya se ha asentado en el Monza. Fue también titular en el Frosinone la temporada pasada. El Frosinone descendió. Así que el equipo que esté ascendiendo la próxima temporada o cualquier equipo de la Serie A que pretenda no descender, pueden revisar estas estadísticas antes de, porque ya Turati tiene prácticamente 2 descensos consecutivos. Así que Cuidado ahí, cuidado ahí. Hay aunque que- sea buen portero, Sí. tiene como ese talismán negativo. Pasamos a la defensa. A la defensa, A la que saga aquí nos vamos con a Félix. divertir bastante. Sí. Rapidito, Cristian Garófalo del Napoli, que ya lo comentamos. 18 años, 1,90 m, zurdo, tiene buena salida. Yo particularmente no lo he visto porque no ha debutado con el Napoli todavía, pero Sí. fue parte de ese equipo de Italia que ganó el campeonato europeo sub-17. Así es. Tenemos a Nicolò Savona, lateral Sí, derecho muy bueno. de la Juve, Juve. 22 añitos. Se consolidó este año con Thiago Motta, ¿no? Sí, correcto. Nicolò Savona, de verdad mostrando, muchachos, mucha personalidad cuando le tocaba jugar por el costado derecho. De verdad, un lateral bastante incisivo en ataque, ¿no? Y que tiene también muy buen juego asociativo con los compañeros. Me ha gustado mucho lo Sí, que he visto ojo, de él. a ver, que era lo que yo le decía a Félix off the record, ¿vale? Con el tema de Savona, siento que se puede terminar desarrollando inclusive como central posteriormente. Sí, por la altura. Sobre todo por la altura y que tampoco es que se proyecta tanto. No tiene tanta proyección. Cuando se proyecta muy bien. Sí, por eso, Sabe claro. hacerlo. Sí, sí, sí. Pero, Pero no no es su estamos fuerte. hablando de Ruggeri, por ejemplo, que va en constante proyección y desborde. Bueno, en ese caso, muchachos, importante destacar que Italia actualmente posee laterales derechos, sobre todo, que tienen cierto tamaño, ¿no? Cierta Sí, altura. sí, Hay que decirlo importante, también. importante, Raúl sí. Velanova es un lateral derecho con altura. Grande, Giovanni sí. Di Lorenzo también tiene cierta altura. Sí. Por ahí también Andrea Cambiaso, ¿no? Sí. Está el caso ahora de Nicolò Savona. O sea, son laterales derechos un poco altos. Altos, sí, sí. ¿No? Y- A lo que pudiera ser quizás el promedio. Sabemos que el lateral derecho es una función que muchas veces son jugadores hasta de baja estatura, claro. mediana estatura. Tienes que correr mucho en la Pero, cancha. pero en Tienes Italia, por lo menos en los últimos 3, 4 años han salido laterales derechos con altura. Mira, y es 1,92 m, no es cualquier cosa. sí. Pero mira, cabe destacar, ¿vale? Cabe destacar. Lo que dice Ángelo me parece muy interesante por el tema de la altura Sí. y el rendimiento que estamos viendo. Hablemos de
no son prospectos hoy en día, ya son jugadores consolidados, inclusive hasta de salida. Di Marco es un lateral de baja estatura. Sí. ¿Y quién es Di Marco? Claro. Alessandro Florenzi en su momento. Sí. Leandro Spinazzola también. No, Leandro Spinazzola sí tiene... Claro, pero no es un jugador como Sabona. O sea, Sabona se ve que es un jugador bastante alto. Espigado. Sí. Pero bueno, la función del lateral siempre va a ser complicada porque tienes que tener el balance perfecto entre lo ofensivo y lo defensivo. Según lo que pide el entrenador también. Yo creo que ahí debe privar siempre defender bien. O sea, un buen lateral tiene que saber defender. Eso es fundamental. Sí. De Sabona, solo para terminar con esta ficha técnica que estamos haciendo, 22 partidos ha jugado esta temporada, claro, muy bien. 2 goles y una asistencia, 22 partidos de Serie A. Tiene 7 de Champions, una de la Supercopa y una de Copa Italia. Así es. No ha debutado con la selección mayor, pero fue convocado, por Spalletti. la Nations League en el último Eso dice mucho de su rendimiento, muchachos. Yo creo que vamos a entrar ahora, muchachos, en 2 nombres que a priori son el futuro de la selección italiana en la saga. En la saga. Estamos hablando de hecho, del que vamos a mencionar a continuación, se habla que sería el mayor talento italiano en la saga en los últimos años, muchachos, y que está llamado a comandarla junto con Alessandro Bastoni y compañía. Bueno, y con Calafiori, que claro, lo vamos a comentar después porque Calafiori no juega en la Serie A como tal. Sí. Pero Giorgio Scalvini, del Atalanta, es uno de los grandes prospectos, como tú dices, en la saga central. 1,94 m también. Todos los jugadores que les hemos dicho hasta ahora son jugadores altos. Sí, altísimos. Sí. De Scalvini, ¿qué podemos decir? Ya ganó la Europa League con el Atalanta y ya se ha consolidado. Y también, lamentablemente, muchachos, siendo tan joven, ¿no? Con 20 años, par de lesiones importantes, que por ahí ha truncado un poco el crecimiento, el desarrollo esta temporada. Esta temporada particularmente, pero ya el año pasado era titular, la temporada anterior también era titular, venía de 3 temporadas. Hay algo casi interesante. De hecho, Scalvini, muchachos, debutó en la selección italiana con 18 años. Hay algo interesante que hago un paralelismo con Ricardo Calafiori. Sí. Por ahí tampoco es que es la mejor similitud, ¿no? Sí. Pero le gusta ir al ataque. A Scalvini le gusta ir al ataque. De hecho, Gustavo, Scalvini también puede jugar de volante 5. Lo ha probado Giampiero Gasperini en esa posición. Es importante tomarlo en cuenta. O sea, es un jugador, eso te habla que es un jugador que también tiene buen juego con los pies para ser central. Goles. Realmente tiene ciertos goles para ser central. Sí. Es un jugador muy completo y tenemos que decir que él no jugó la Eurocopa 2024 porque se lesionó, se rompió el ligamento cruzado. Sí, lamentablemente, ¿no? Y se recuperó a más o menos en noviembre del 2024 y tuvo una lesión en el hombro también durísima que lo ha dejado fuera del terreno prácticamente todo este año. Pero este jugador iba a jugar y probablemente iba a ser titular en la Euro 2024. Totalmente. O sea, ojito con eso. También tenemos al otro gran central, revelación sobre todo de esta temporada, Pietro Comuzzo. Que ponerle ojo a Pietro Comuzzo. Un monstruo, para mí el que más me gusta. De la Fiorentina. Sin duda. No. Y sin que se ría. Hay algo interesante. Al tema lleno. Hay algo interesante de Pietro Comuzzo. Y es que es un central que te persigue, que te molesta, que no te deja jugar. Sí, ha tenido... Comparado con los otros dos, no tienen tanta marca como Pietro Comuzzo. Sí. Pietro Comuzzo, un central que ha irrumpido esta temporada bajo las órdenes de Rafael Palladino. Sí. Yo creo que ahí estamos totalmente de acuerdo en que lo ha hecho muy bien y también muy joven, muchachos. Pietro Comuzzo tiene solo 20 años. Y tiene muy buen juego aéreo. Buen juego aéreo. Ya también ha sido llamado, ¿no?, por Luciano Spalletti a la selección absoluta. Aún no ha debutado, pero ya lo llamaron en la última. Ya lo han llamado. Entonces, por ahí puede ser ese central también derecho, que también necesita la selección italiana, porque ya también en los episodios anteriores hemos hablado de que tiene hasta 5 centrales zurdos, ¿no? Claro. Complicado jugar sobre todo con esta línea de 3 que está implementando Spalletti con 3 centrales zurdos. Sí. Para eso tienen que entrar precisamente Scalvini y Comuzzo, muchachos, que son... Y está jugando en la Fiorentina, un equipo como la Fiorentina que está peleando por puestos de Champions, está peleando en la Conference League. No es cualquier cosa. 27 partidos, ¿no, Félix? Corrígeme ahí. 27 partidos, ¿no? Ha jugado esta temporada. 27 partidos. Le encanta Pietro Comuzzo. A mí me encanta, sí. De los partidos. Claro. Increíble. Bueno, vamos para cerrar la lista de defensores. Matteo Ruggeri, que en realidad es más carrilero. Más que lateral, es carrilero. Es una posición... de hecho, Matteo Ruggeri me recuerda mucho a Di Marco por la posición. Es la misma posición en la que juega. Sí.
22 añitos tiene Sí. Ruggeri, ya también consolidado en el Atalanta. Totalmente. Prácticamente titular indiscutible. Por ahí Gasperini, uno que otro partido lo va cambiando. Lo interesante bueno, más que todo de el ecosistema de Gasperini es que le gustan los carrileros rápidos. Le gustan mucho los Y ofensivos, Y entonces. ofensivos. Mira, Zappacosta y Ruggeri. Sí. Y Ruggeri que también tiene gol. Tenemos que decir que ya fue convocado por Spalletti. Todavía no ha debutado, pero empiecen a escuchar los nombres que le estamos lanzando y cuántos han sido convocados, pero todavía no han jugado. No, y cuántos muchachos están dentro de la misma línea de juventud, ¿no? Sí. Está fuera de la Serie A, pero también tiene 22 años, Destiny Udogie. Claro, sí. Lateral sí, izquierdo del Tottenham Sí. y que fue ya titular con Italia en el último enfrentamiento de Nations League ante Alemania, Ante justamente. Alemania. ¿no? Así es, correctamente. Ahorita nos vamos. Junto a Di Marco, bueno, que es el titular. lo Claro. sabemos, ¿no? Sí, bueno, Di Marco es titular indiscutible y lo va a hacer por un rato. Nos vamos con los mediocampistas y aquí va a ser bien interesante porque vemos una proliferación de mediocampistas centrales y yo no sé si por ahí la cosa viene un poco por Andrea Pirlo y que Y todos estos buscar ese jugadores... sustituto natural. No, y que estos jugadores probablemente lo vieron jugar mucho y lo Sí. tienen como ídolo, porque hay una proliferación, de verdad. Van a ver la cantidad de volantes centrales que tenemos y hay muchos de estos que se van a terminar convirtiendo en volantes, por lo menos en la selección, Sí. porque, bueno, tienen que encontrar ese espacio. Pienso él no está en esta lista porque ya pasó esa edad, pero en Sandro Tonali, cuando empezó a jugar, En el decían, Brescia, ¿no? era una mezcla entre Gattuso y Pirlo, pero ya lo vemos que Que evolucionó. tiene otra cosa. O sea, Sí, es otro tipo de jugador. Sandro ¿no? Tonali, sí, total. Evolucionó. Evoluciona. Entonces, Sandro Tonali es un jugador que definitivamente tiene un recorrido tremendo, muchachos, en el Y mediocampo. corte, bastante. Bastante Muchísimo. corte. Eso, no, Muchísimo. y lo- Gol también tiene. Inteligente. Sí, inteligencia. Sandro Tonali, hoy por hoy junto a Nicolò Varela, los dos centrocampistas inamovibles de Italia, de Italia, en la selección. Esos son los dos volantes. Hay que ver quién. La gran pregunta es quién acompaña en el 5. Que también ya por ahí se empiezan a sentar dos nombres importantes, ¿no? Sí. Pero El primerito de esos que ya vio y jugó en la última convocatoria de Nations League también, Samuel Ricci del Torino, es un 5 puro, pues. Sí. Es capitán del Torino, tiene 23 años, está en el límite de Sí. esta edad que pusimos. Pie derecho, nació en el Empoli, Y sí, y nació siendo volante 5. siendo volante 5. No ha digamos, cambiado su posición natural, ¿no? Y con el Empoli se asentó bastante rápido, consiguieron el ascenso a la primera división y rápidamente se fue al Torino a préstamo y ya el Torino lo compró y bueno, es el capitán. Es quizás un jugador que no le gusta tanto a mi compañero aquí, Gustavo Silva, pero tiene buena salida. O sea, Sí, no. Samuel Ricci es un jugador, mira, esta temporada 30 partidos con el Torino, ya lo decía Félix, pero ha mostrado una constante, muchachos. Realmente el liderazgo que tiene Samuel Ricci para salir, para ir al corte, para la entrega que tiene. yo les digo, se pueden revisar rápidamente el resumen de uno de los partidos más importantes que ha tenido Ricci con Italia, Sí. que fue el de ida contra Francia, que ganó Italia en Francia. En la fase de grupos de En la la Nations fase de League. grupo de la Sí. Nations League. Fue un partidazo. Fue un partidazo. ¿Y quién recuperaba todos los balones? Samuel Ricci. Samuel Ricci. Sí. Realmente Samuel No es- Ricci. ojo, yo sí les quiero decir, no es que no me guste, no me parece un 5 completo. Bueno, ¿Qué No le me falta? parece un 5 completo. Por ahí lo veo mucho más de 8 que de 5. Tiene mucho más llegada, no tiene tanto corte. Ahí estamos haciendo un paralelismo con lo que fue en su momento como prospecto y ya un jugador consolidado como Sandro Tonali. Tú ves a Tonali y Tonali tiene muchísimo corte. Samuel Ricci tiene elegancia, sí la tiene, una elegancia como Andrea Pirlo, ¿vale? Pero no tiene corte. Tiene Y si el- tú tienes un medio de contención que no tiene corte, te van a comer el partido. Los partidos de fútbol, muchachos, se ganan y se pierden en el medio campo. Bueno, él dice que no tiene corte, Creo, pero creo que ahí vamos, estamos, bueno, viendo fútbol diferente, ¿será? vamos Estamos a viendo ver todos distintos juntos partidos. ese resumen del partido contra Francia y vamos a ver si Samuel Ricci pero no es tiene un corte partido, ojo, o un solo solo, partido. solo tiene corte contra Francia. Es un solo partido. No. No, bueno. A mí me parece un jugador muy... Lento, me parece también muy lento. Tiene muy buen... este pase largo lo hace muy bien. Lo hace y de muy primera. bien, claro. Samuel es un Ricci- jugador que juega muy bien la pelota larga de primera. Claro, sí, Que sí. eso, bueno, para un 5 no está nada mal tampoco. No. Es que tiene no. muy buena salida en corto Pero y ya y se- rápida. Entonces,
Pero lento en qué, Gustavo. Lento en corte. O sea, mira, el medio de contención. Pero, Ángel, pero es que él escúchame. tiene una buena salida. Ya va, ¿no? el medio Y de rápida contención también. te tiene que perseguir, te tiene que molestar, tienes que cortar, tienes que ensuciar el juego para poder complementarte con los volantes de abajo, ¿vale? Y jugar con los carrileros y los extremos. Pero es que lo hace. No lo hace, no lo hace, Richie no lo hace. Mira, por ahí me gusta más hasta Pizzilli Pizzilli. de la Roma. Un jugador que, como dice Félix, tiene buenos pases largos, buenos pases filtrados. Déjame entonces a Samuel Richie. ¿Qué? No, No, No déjamelo lo tranquilo. descartes, no lo Un descartes. jugador que de paso lo debería descartes. dar el salto que viene, en la temporada que viene, debería dar el salto a un equipo más grande. un equipo más grande. Se habla hablan ya del mucho. Milan por ahí. Sí. Entonces, bueno, interesante. Vamos a un ver, jugador sí. italiano interesante. Y bueno, vamos bueno. vamos con otro mediocampista que también le gusta muchísimo a nuestro compañero Gustavo Silva, que es Cesare Casadei, que ahorita está en el Torino. Viene del Chelsea. Estuvo en las inferiores. Es canterano del Inter. Del Inter. Sí, canterano del Inter. Y se fue para el Chelsea de una. No llegó a debutar en Serie A. Y Muy del Che- joven. Yo creo, puedo entender más o menos el hate que tiene Gustavo con Casadei, porque estuvo en el Chelsea. El problema es que Casadei llegó muy joven al Chelsea. Y todavía en una muy joven, crisis, tiene- en una crisis del equipo blue, en la que evidentemente Casadei no iba a ser titular nunca. Casadei llega en una situación complicada del club, siendo tan joven. Decía Félix, no ha debutado en Serie A. No lo hizo con el Mira, Inter. ya- Ya lo hizo con el Aparte de eso, con el overbooking de jugadores que tiene el Chelsea Claro. en esa posición, no fue cedido por el Chelsea además, como para que tuviese rodaje, minutos, o bien sea en otro equipo de la Premier, o bien sea en la Serie A. Bueno, si tú... Mira, te voy a decir... ¿Qué estaba esperando el señor Gustavo? No, te voy a decir algo. Estamos por ahí. Claro, Ojo, pero ¿qué estaba esperando el señor Te voy a Gustavo? decir- ¿Que, te voy- que te- Casadei fuese No. Claude Makelele? No, te voy a decir... ¿O lo canté? Te voy a decir No, algo. hermano. ¿Por qué Romeo Lavia no se consolidó, pero tuvo mucho más recorrido que Gustavo, Casadei? Romeo Lavia, Para nada. Pero Romeo, A Casadei Romeo le Lavia- daban, escúchame, a Casadei le daban minutos y Casadei no hacía nada. Bueno, no se terminó, no se hacía terminó. nada. No se terminó. Inclusive, sí fue cedido al Reading y al Leicester. Ah, correcto, sí, tuvo para ¿Vale? sesiones. Y después del Leicester da el salto al Torino. Entonces, por ahí en la Premier, ojo, yo no te estoy diciendo que sea malo, lo vimos en el Mundial Sub-20, No, y en fue el- goleador y en de el- la selección italiana. Y es el Pero complemento cap- perfecto Claro, de Samuel con- Richie en con el Torino. Richie. Es que ha Capaz hecho... para el fútbol inglés no funcionó. Claro. Está bien. Pero en el fútbol italiano, Cesare Casadei lo que ha demostrado esta mitad de temporada, porque llegó al Torino en invierno, ha sido muy bueno. Es titular. Es Claro. titular del Torino. Y de nuevo, hablando del porte físico de Casadei, este jugador, Casadei, muy bueno. 1,92 m. Claro. Y ese complemento con Richie ahí yo creo que Ha sido que importante. es perfecto. O sea, Casadei Sí. probablemente también lo podríamos ver quizás en un par de años Ojo, en un equipo importante un Torino, en Italia. un Sería Torino que va de décimo. Que está bien para ser el Torino, de paso. Está muy bien el Torino, ¿no? No, pero es que esa suele ser regularmente la posición del Torino en todas las temporadas, en el Sí. décimo lugar. De hecho, que el- no esté peleando por el descenso es un gran... es un gran alivio. Sí. Y un Torino que además también ha coqueteado en varias oportunidades con puestos europeos. Sí. Octavo, séptimo lugar. Entonces, no sé Sí. qué está esperando Gustavo, de verdad. No, pero bueno, bueno, vamos a seguimos seguir Deja avanzando. mucho porque que desear esa media. La ¿verdad? lista. El otro jugador que tenemos en la lista es Tommaso Baldanzi de la Roma. Es un mediocampista ofensivo, ya otro tipo de perfil. A veces puede jugar también de extremo derecho. 22 años, es zurdo. Surgió de las categorías inferiores del Empoli Sí. y debutó en la temporada 2022-2023. De nuevo el Empoli, escuchen por ahí que no es la Sí, primera sí, vez sí, que sí. decimos que sale un jugador. Ya hablamos de Richard, ahorita hablamos de Baldanzi, que se ha consolidado también en la Roma señor. con Claudio Ranieri. Todavía no ha sido convocado en la selección italiana, pero es un perfil interesante y sobre todo es un revulsivo muy importante para la Roma en este tramo de la temporada. Sí. O sea, él entra y quizás los números no lo acompañan tanto, pero es este tipo de jugador que es más una especie de volante que Es un jugador te móvil. hace jugar. Te Sí, hace jugar. un jugador muy móvil, muy ágil, Revulsivo, Baldanzi. se mete en los espacios. Y se conecta bien. Se Se conecta corta- bien. Es zurdo sí. y eso es importante. Un perfil zurdo siempre Perfil- importante. sí, Y sí, en- sí. en- Un extremo con perfil zurdo es interesante. Sí. Siempre es interesante. Realmente mucho talento hay en Tommaso Baldanzi, que Sí. debería, bueno, tener mayor regularidad de juego,
pero muy bueno. De la Roma también tenemos a Nicolò Pisilli, Sí. que este sí viene de la cantera completica de la Roma. Tiene A mí me parece que es un jugadorazo. 20 años. Y bueno, este sí podríamos decir que es más que mediocampista central, un volante, hace jugar mucho. Si ustedes buscan como que las jugadas más interesantes de Pisilli por ahí, Sí, es dando pases. van Es a- dando pases. Dando y- pases. dando pases De haciendo hecho, se jugar. parece bastante. Tiene mucha salida como Pirlo. Véanlo, búsquenlo bien. Tómense el tiempo de hacerlo. Vean partidos de la Roma cuando juegue Pisilli y realmente se van a... Tiene un paralelismo ahí. Obviamente, bueno, Pirlo es incomparable, pero Un ahí tiene pasador. unos destellos, unos Y es destellitos ahí. rapidito también. Yo creo Es que un- por eso, es por un eso pasador. no lo ponen tanto como volante Y central. tiene una estatura de 1,80. Nicolò Pisilli, ¿no? Por ahí no es un jugador tampoco tan baja estatura. Sí, Tiene un físico interesante ahí para estar en el medio campo. Este año Así con la que- Roma, 36 partidos, 3 goles y una asistencia. Sí, Que muy son- bien. son Muy bien, buenos números. Nicolò Pisilli. O sea, para la edad que tiene, está bastante bien. Tenemos a Fabio Miretti del Genoa, el equipo favorito de Gustavo Silva. Tiene 21 años, 1,80 m también, pie derecho. Surgió en las categorías inferiores de la Juventus y está a préstamo en el Genoa. Debutó en la temporada 2021-2022 con Allegri. Allegri que hizo debutar a varios de los jugadores que tenemos en esta lista. Miretti, Fagioli en ese momento también. Sí. Miretti, que por cierto también, muchachos, ya ha sido llamado a la selección italiana. No ha debutado todavía, pero ya debutó. Debutó, pero mira, jugó un minuto nada más. Sí, Eso es sí, lo sí, único que debutó. jugó. Bueno, sí, Era un Lo amistoso. pusieron a debutar. Era un amistoso, correcto. En el año 2022 jugó de cambio, o sea, por lo menos está el registro No, que para votó, cuidar el resultado, pues. pero no ha jugado más. Este año, 24 partidos con el Genoa, 3 goles con el Super Genoa de Patrick Vieira y Gracias. 3 No, asistencias. muy bueno lo que ha hecho Miretti esta temporada. Sí. O sea, mejor de lo que había mostrado en la Juve. Sin duda. Seguimos con esta lista. Matteo Prati del Cagliari, también mediocampista central que puede jugar como volante, tiene 21 años. Por ahí uno de los grandes prospectos a comienzos de esta temporada que le ha faltado consolidarse un poquito. Bueno, hacerlo en el Cagliari tampoco es tan sencillo, hacerlo bien en el Cagliari. Pasó por las inferiores del Cesena, del Ravenna, donde debutó, pasó por Spal y ahorita está en el Cagliari. Fue parte de ese grupo que disputó la final del Mundial Sub-20 con Italia. Junto con Casadi y Baldanzi. Exacto, en el año 2023. Todavía no ha debutado en la selección mayor. Vámonos con Jacopo Fazzini del Empoli, jugador que, bueno, creo que Gustavo le gusta, ¿no? Sí, Este un te 10, gusta. un 10. Un 10 que hace jugar bien. A ver, esta es su tercera temporada con el Empoli. Ya es titular indiscutible. Lo que pasa es que esta temporada no ha tenido tantos minutos. Por ahí se ha quedado un poco en el camino por el tema de las lesiones. Sí. Pero lo poco que yo he visto de este jugador, a mí me llama mucho la atención. Sí, O sea, sí, sí. como un futuro 10, quizás no ahorita, pero unos 3, 4 años. Un futuro 10 en la selección, si es que en algún momento volvemos a ver a la selección jugar con un 10, que sería pareciera interesante, ojo. escaso, muchacho, esa posición por actualmente eso. en la selección. Por Y eso en todas- es en que todas él partes. resalta ahí, claro, le falta mucho desarrollo, es muy joven todavía, pero sería interesante volver a ver un 10 tipo Il Capitano o Alessandro Del Sí, Piero lo en su que pasa es momento, que claro. también O importante Baggio. destacar, muchachos, que el fútbol actual se está jugando es con extremos. Con extremos. Extremos rápidos. Sí, El fútbol sí. cambió. El fútbol cambió, sí, ahí en ese sentido hubo una mutación. Sí. Extremos que son muy verticales, muy ágiles, muy encaradores. Claro, bueno, y también Y goleadores, depende, de paso. claro, y también depende del sistema de juego, o sea, también Sí, no, depende pero mucho de ese sistema de Depende, juego. Gustavo, pero es que prácticamente todos los equipos en Europa juegan con extremos rápidos. No, todos los equipos. Claro, y Todos las los selecciones equipos. absolutas también. De hecho, hoy en día el fútbol ha cambiado a tal punto que ya ni siquiera se ve un yoga bonito ni nada. Es No. atletas. Sí. Los futbolistas son atletas. Sí. Tienes que correr los 90 minutos. Y esto yo creo que fue justamente la respuesta que hubo al fútbol de Pep Guardiola. Sí. Porque la única respuesta que tenías para controlar el tiki-taka, todo esto, Era teniendo es, una preparación física. Mira, tienes que ser superior físicamente. Sí, y si claro. tienen el balón, bueno, que lo tengan, pero que no te hagan daño porque, Que no, claro. porque no te superan. Así es. Ya vamos a cerrar esta lista de mediocampistas. Tenemos 3 que son bastante interesantes. Nicolò Rovella de la Lazio, tiene 23 años, está de nuevo en el límite de estos jugadores jóvenes prospectos. Ya el año que viene 24, bueno, tienes que estar consolidado. Sí. Yo creo que esta temporada Rovella, Esta y la pasada. esta y la pasada, bueno, se ha Se consolidado. ha consolidado ya en el Lazio como el 5, ¿no? Donde está de préstamo. Yo creo que, respondiendo a la pregunta que hiciste hace rato, ¿Quién debería ser el 5? acompañaría a Varela o a Tonali?
Robela, sin duda. Esos Medio son- de corte, bueno y da juego también a delanteros extremos y volantes. Miren, esas son fuertes declaraciones porque Lo que pasa- Nicolás Robela solo tiene 3 partidos en la selección. No, y Nicolás Robela, el último partido que tuvo, muchachos, como titular ante la selección de Alemania en el partido de ida de Nations League, estuvo ahí un poco... Que ha hecho, y ojo, ya va, y la temporada con la Mal. Lazio no ha sido nada mala. No ha Sí, sido sí, nada sí, mala. A ver, Recuerda- así que hay mucho recambio también en la selección. Creo que Spalletti va a seguir optando actualmente mientras esté al mando de la selección, muchachos, va a seguir con Richie y Robela. Richie Robela y cuidado con Fagioli. Y eventualmente. Fagioli sí, que ya lo tuvo en la Eurocopa. Ya lo tuvo en la Eurocopa y quizás no lo usó cuando en el mejor momento. Pero Robela tenemos que mencionar rapidito que todavía forma parte de la Juventus. Está a préstamo en la Lazio, hay que ver si lo terminan rescatando. Y formó parte de ese tema que tuvo la Juve con las plusvalías. La Juve fue sancionada en la temporada 2022-2023 Así con es. 10 puntos en la liga y una exclusión en competencias europeas después acordada con la UEFA por incumplimiento. Digamos, lo que hicieron básicamente fue como que jugar un poco con los valores de los jugadores que habían transferido, tanto en salida como en entrada, maquillar un poquito los números para que el balance quedara en positivo. Uno de esos jugadores fue Nicolás Robela. Nicolás Canterano Robela, del Genoa, por cierto. canterano del Genoa. Miren, Giovanni Fabián Sí. del Bologna también este año no ha jugado tanto. Canterano de la Roma, Giovanni Fabián. Roma. Sí, canterano de la Roma, es también otro mediocampista ofensivo, una especie de 10 por ahí. Lo que pasa es que este año en el Bologna no ha sido fácil. Este año Sí. ha habido muchas buenas confirmaciones en el Bologna. O sea, Sí, Sí, ¿no? Y el Bologna, bueno, finalista de Copa Italia, no han tenido ninguna Bueno, mala... Bueno, finalista de Copa Todavía- Italia, y bueno, octavo de una vez, semifinalista. lo da Bueno, por sentado, ¿no? Bueno, 3-0 ya... La- Ante el Empoli de Ante el Gustavo Silva Empoli, también. Yo los doy como finalista de una vez. O sea, a ver, vamos a estar claros. Gustavo, hincha ferviente de los Azzurri, del Empoli. toscano desde chiquito. El último mediocampista que queremos revisar aquí, Mattia Liberali. El más joven quizás de toda la lista, ¿no? Sí, de toda la lista este también es 18 años, 1,69 m, también un poquito más bajito, zurdo, Zurdo, que eso correcto. siempre llama la atención. Prácticamente se formó en el Milan, salió de la cantera ahí. Salió campeón en el Campeonato Europeo Sub-17 del que hablamos. Así Ya es. debutó con el Milan esta temporada con Pablo Fonseca en ese fatídico partido del Milan ante el Genoa cuando cumplía 125 años. Estaba celebrando el aniversario de fundación el Milan con un horrible 0-0 en San Siro, lo recuerdo perfecto. Así es. Pero debutó Mattia Liberali y mostró cosas buenas. O sea, ya Liberali se ha visto, es un jugador muy... No, tiene una Muy chispa activo. impresionante, ¿no? Muy activo. Sí, sí. Es más tipo 10 porque tiene esas características, ¿no? Jugador bastante interesante, ágil. Esperemos, muchachos, el Milan le pueda dar la oportunidad en algún momento Porque, de... honestamente, para ver a Joao Félix todas las semanas sin poder hacer un pase bueno, yo prefiero darle oportunidad a este que por lo menos algo ha mostrado, Es ¿no? que, bueno, yo, Félix ya está para el retiro. Sí, hay que... Sí. Muchachos, hay que hablar también, mencionando también dos nombres rápidos antes de saltar al área de delanteros. Kevin Ceroli, también centrocampista del Milan, 20 años, seguido en el Monza. Sí. Ceroli muy interesante también. También ha jugado un poquito más en serie con el Milan, llegó a jugar un par de partidos. también. Sí, y se habla de que es uno de los grandes talentos del fútbol italiano en el mediocampo, Kevin Ceroli. Sí. Y también Cher-Ndur, el centrocampista Endur, italiano que juega actualmente en la Fiorentina, es canterano del Atalanta y posteriormente del Benfica, porque se fue muy joven al Benfica. También pasó por el Paris Saint-Germain, ¿no? Ha tenido recorrido internacional. Sí, muy joven todavía, Cher-Ndur, 22 años, si no me equivoco, o 21 años, si no me equivoco. Pero un jugador muy interesante también, que, bueno, Sí. llegó en este mercado Sí. de invierno al cuadro viola y que también está llamado ahí a tenerlo en cuenta, sobre todo por el portento físico que tiene. Importante siempre con los jugadores así juveniles, jóvenes, que mientras más minutos vean es 20 años, discusión ustedes, tiene Cher-Ndur, imagínense, 20 años. año 2004. 2004. Y tiene 1.90, medio centro. Mientras, Así que, mientras más jueguen, mejor. O sea, si ya a esa edad estamos hablando de ellos, Sí, bueno, ya Que jueguen. a los 20 años deberían tener mucho más recorrido en los equipos. Sí. Porque ya empiezas 21 para arriba y cuando te das cuenta tienes 26, 27 años y... Ajá. ¿Y qué ¿sabes? pasó? ¿Qué pasó con tu Claro, carrera, no? ¿Qué No, pasó con tu carrera? Bueno, yo creo que la mayoría de los jugadores, digamos así, poniéndolo en promedio,
el mejor rendimiento debería estar entre los 26 y los 30, 31, porque es donde coinciden. La madurez también, ¿no? La madurez de entender el juego, la capacidad física, que estás quizás en el mejor momento, en el mejor estado físico que puedes tener. Y bueno, y la experiencia. La experiencia, sí, correcto. Vámonos rápido con los delanteros, que curiosamente todos son de la cantera del Milan. Sí. Bueno, tenemos a Daniel Maldini, que también está en ese límite, 23 años. Es como una especie de 10, yo creo que es más segunda punta, también ha jugado delantero centro. Debutó precisamente con el Milan, ganó la Liga Italiana en la temporada 2021-2022, lo hizo debutar Stefano Pioli. Esa temporada marcó un gol importante, me acuerdo, contra Spezia para ganar. Y después saltó de préstamo en préstamo. Pasó por Spezia, Empoli y Monza. Y ya después fue vendido al Monza como tal. Y del Monza saltó ahorita al Atalanta. O sea, el Atalanta en el mercado invernal decidió comprar a Daniel Maldini, que tiene destellos. Quizás no es el mega crack que todo el mundo se espera, porque también está la presión de su padre, ¿no? Pero es bueno, o sea, es un buen jugador. También las comparaciones, ¿no? Con su padre, ya lo decía Félix, un jugador Maldini ofensivo, su padre era defensor nato, ¿no? Central. Y por ahí en el camino se quedó otro Maldini, que es el hermano mayor, que también era prospecto. Pero cuando más totalmente, joven, pero sí, quedó Exacto. en el camino. Y Spalletti también lo ha convocado a la selección. Sí. Daniel Maldini, sí. Cabe destacar. Ha jugado Siento que 4 todavía partidos. le falta, muchachos, un poquito más a Daniel Maldini, ¿no? Ser más protagonista, ¿no? Yo creo que lo puede conseguir con el Atalanta. Sí, asumir más ese rol importante, un jugador que inclusive se habla que en el futuro pudiera consolidarse hasta como 9, muchachos. Sí, como delantero centro. Por la altura que tiene, Por un la 88. altura, sí. Pero tiene claro. buen pie y le gusta asociar. Sí, tiene buen pie, es zurdo. Más Daniel, bueno, ahí heredó del padre, ¿no? Es derecho. Perdón, Él- sí, él es derecho, correcto. derecho, sí. Usen ustedes derecho. Pero realmente lo de Maldini creo que fue muy importante en el Monza. Ahora vamos a La verlo en el temporada Atalanta. pasada, sobre todo. Sí, hay que verlo ahora en el Atalanta bien, que bueno, por ahí ha Sí. tenido ciertas lesiones, ¿no? Sí, Molestias. necesita tener más Pero bueno. continuidad para... Porque Con viene Italia del Es un Monza. tipo que le puede quitar el puesto de Ketteler. Sí. Con Italia en la Nations League no se vio muy bien, pero bueno. Es probando. Tiene que seguir Hay que seguir, probándolo, sí. hay que seguir convocándolo. Sí, Apenas se está empezando a desarrollar. Sí, correcto. Tenemos un correcto. par de delanteros más del Milan también. Francesco Camarda, 17 años. Debutó con 16 años también en la Serie A. Lo hizo debutar Stefano Pioli. Así es. La temporada pasada, 1,89 m. 17 años y 1,89 m. No, lo que ha hecho, muchachos, Francesco Camarda ha sido una cosa impresionante, ¿no? Sí, no. O sea, sobre todo en las categorías inferiores, Zlatan Ibrahimovic, cuando era jugador del Milan activo, vio en él un potencial tremendo y de hecho, hace 2 años, si la memoria no me falla, Félix, fue el delantero del Milan, delantero del Milan, incluyendo los delanteros del primer equipo y de todas las categorías inferiores, que más goles anotó en Que su más goles temporada. anotó en la temporada. Entonces, Es así. Por claramente, algo Zlatan lo vio... claramente jugando categorías inferiores. Claro, pero claro. habla muy bien de lo que ha Claro, sido claro. la irrupción de Francesco Claro, es Camarda. que si tú no tienes buenas inferiores, es muy difícil que tú llegues a un primer equipo. O sea, Es un- por algo se empieza. Se habla que puede ser el próximo Golden Boy Sí, del fútbol es que italiano. ese yo creo que es como el gran talento, por lo menos en ataque, de prospectos que hay. Marcó doblete en esa final del Campeonato Europeo Sub-17 que les comentamos. Seguramente va a estar en el Mundial de la categoría. Seguramente va a estar en el Mundial de la categoría. Con el Milan debutó en Champions esta temporada con Paulo Fonseca. La temporada pasada había jugado unos minuticos con Pioli en Serie A, pero no en Champions. Y entró, marcó gol. Lo que pasa es que el gol lo anularon contra el Brujas, un partido que estaba complicado para el Milan. Pero ya ahí tú dices, tiene esas cosas tú dices, Tiene algo especial. Destellos Sí. de grandeza. porque- Sí, no, vamos... O sea, sí. Sí, Félix, disculpa. Vamos a repasar brevemente los números de Francesco Camarda Por favor. en las inferiores. Muchachos, En las inferiores de la selección. Sí, de la selección italiana. En la sub-15, 9 partidos, 6 goles. Sub-16, 7 partidos, 3 goles. Sub-17, la que ganaron el europeo de la categoría, 17 partidos, 11 goles. Wow. Y sub-19, donde también ya ha comenzado a haber minutos, 10 partidos, 6 goles. Estamos hablando de un delantero No que deja de tiene el marcar. gol No entre deja- ceja y ceja. Sí. Y a él estuvo a punto de irse en el mercado invernal. Después el Milan, menos mal que no lo soltó. Al porque Monza, casualmente. Al Monza se iba a ir de préstamo.
el Milan ahorita tiene, no solo tiene las categorías inferiores, sino que tiene un equipo B, por decirlo de alguna forma, que juega en la tercera división, ya juega fútbol profesional. Y la idea es hacer como han hecho Juve y Atalanta, que a los jugadores canteranos los mandan a jugar en ese equipo que ya es a nivel profesional que se juega, para ir probándolos un poco, y Camarda poco a poco va apareciendo en ese. De hecho, muchachos, en la Serie C, con el Milan Futuro, así se llama el equipo del cuadro rosonero, en 15 partidos tiene 3 goles. ¿Ves? O sea, realmente... Bueno, Serie C, bueno, es para fútbol profesional. Fútbol profesional Claro. con 17 años. Con 17 años. Y el último delantero, para ya ir cerrando el episodio un poco, Lorenzo Colombo, también surgió de las divisiones inferiores del Milan. Zurdo. Zurdo, 23 Colombo, años. sí. Es un jugador potente. Yo lo veo físicamente muy, muy fuerte también. Sí. Y que dejó buena temporada, muchachos, con el Leche. Con el Lecce. Con el Empoli también. Con el Jugó Cremonese, Spal, Lecce, Monza y Empoli. Siempre a préstamo. Sigue siendo jugador del Milan. Del Milan. Este año particularmente, 31 partidos, 5 goles y 2 asistencias. No está nada mal para jugar. Con el Empoli todavía no ha debutado en la selección absoluta. Ese es Lorenzo Colombo. Muchachos, mención especial rapidita ya para ir concluyendo el episodio. Para los jugadores italianos que están fuera de la Serie A, que entran más o menos en este perfil. Bueno, que precisamente esos que están fuera de la Serie A, se puede decir que son los que más garantías han dado actualmente y son los que están llamados a comandar a la selección por largos años, Sí. ¿no, Félix? No, y ya el hecho de que no estén en Italia, porque de Italia no suelen salir muchos los jugadores. Sí, El hecho de correcto. que no estén jugando en la Serie A, ya Ya van a hay ver mucho. de esta pequeña lista que todos estos, antes les dijimos, estos jugadores los han convocado, pero no han debutado. Los que les vamos a decir ahorita que juegan afuera, casi todos han jugado ya con la selección mayor y han jugado varios partidos. Yo quiero que Gustavo aquí nos haga el favor, porque la mayoría de estos jugadores están en su liga preferida, pues. Tenemos a Ricardo Calafiori, ¿no? Calafiori, que para mí, hoy por hoy, muchachos, es el mejor jugador italiano prospecto. Ricardo Calafiori. Total. O sea, Quizás a nivel de medio y todo, es como creo el que más creo tiene cobertura. Repasando los primeros minutos del podcast, que Félix decía Lamine Yamal en España, Bradley Barcola en Francia, Ricardo Calafiori en Italia. Sí. Eso vendría Hoy por siendo. hoy sí. Bueno, y le haría honor un poco a la historia de Italia, ¿no? Un buen defensa. Un buen defensa que siendo comenzó como lateral izquierdo, Calafiori, muchachos. Es lateral izquierdo nato de la Roma, canterano de la Roma, justamente. Bueno, y esas ansias que él siempre tiene por ir al ataque. Por ir al se ve ataque. que Bueno, podría terminar. ojo, Calafiori, de hecho, un jugador tan inteligente, muchachos, y con un pie zurdo pero tan educado, con una salida de balón y con una visión impecable. una elegancia en la salida de balón. Para jugar, que no me extrañaría que en el futuro pudiera mutar a volante central. A volante central. Sí. Mira, Ricardo ojo, Calafiori es un jugador que puede fácilmente hay partidos, jugar como volante central. Hay partidos del Arsenal donde él en ataque se asocia tanto al extremo que parece inclusive un extremo doble. O un mediocampista. Sí, tal cual. O sea, y ojo. se para alta la línea de Arteta atrás también. Y goles. Bueno, goles, Ricardo Calafiori, goles. Sí. Una jugada creo que muy representativa de él, ese gol que termina clasificando a Italia en la Eurocopa, en la fase de grupos. Esa conducción del balón de Calafiori Él hizo fue toda la jugada y le delicatez. lanzó el pasecito ahí a Sacañi, que después la clavó. Pero esa Es jugada eso, de o sea, la conducción que tiene, ¿verdad? Un jugador muy inteligente y con un central que pie. te haga Sí, eso, sí, sí, sí. normalmente no. Total, muchachos. A Materazzi no lo iban a ver haciendo No, eso. no, pero no. Destiny Udogie, También, canterano del Udinese. del Udinese. Muy bueno. Sí. Un tren por el costado izquierdo. Único jugador de la Serie A que en la época del VAR ha marcado un gol con la mano y no fue anulado, fue revisado por el VAR, pero bueno, a él Lo de- le permitieron hacer ese gol con la mano, quién sabe por qué. Lo de Udogie ha sido muy interesante, muchachos. Sobre todo cuando irrumpe en el Udinese, de verdad, era un tren por el costado izquierdo. Una bala. Y hoy realmente. por hoy, en el Tottenham Hotspur, jugadorazo, marca, tiene mucha rapidez, mucha Asiste. inteligencia defensiva, asistidor también. Mire, Por algo está jugando fuera de Italia. y en la selección ya tiene 11 partidos, ya está consolidado y lo vemos cada vez más titular en la selección italiana. Recordemos que se perdió la Euro 2024 por lesión, pero probablemente hubiese estado en esa lista. Le ha faltado quizás un poco más de continuidad a nivel físico, muchachos, porque sí, Sí. ha tenido también tendencia a lesiones, pero un jugador muy interesante, Udogie. Sí. ¿Seguimos? Seguimos aquí rapidito con los últimos tres. Wilfred Ñonto, del Leeds,
fue uno de los que vimos debutar más jóvenes en La selección italiana. en la selección italiana. Canterano, Ñonto, canterano del Inter. Del Inter. Y se fue a coste cero, al Zurich. Y después al Leeds, ¿no? donde más o menos explotó. Él tiene 21 años, pero ya a los 17 había sido convocado en la Ñonto, que tiene 37 partidos con el Leeds esta temporada, muchachos, 6 goles y 5 asistencias. Sí, Ñonto es un delantero... Extremo. Es un extremo, sí. Atacante al final que es muy revulsivo, se mete por donde le den chance. También que tiene una estatura baja. Sí. Lo ayuda bastante, ¿no? Sí. Es un extremo explosivo, derecho. es explosivo, es un atacante explosivo. Extremo izquierdo, perdón. Y Sí, derecho. Puede jugar en ambas bandas. y Sí, derecho, es un bueno, atacante, sí, es un atacante. Al final Tiene esa es un polivalencia. atacante explosivo. Y, bueno, por algo tiene ya un recorrido internacional de hace ya varias En temporadas. el Leeds. Sí. Sí. Importantísimo. Pero bueno, ya con estos últimos dos jugadores, Caleb Okoli, Sí. Central del Leicester. del Leicester, que salió del Atalanta, y Michael Kayode, Sí, correcto. que está a préstamo en el Brentford y es lateral derecho. Bueno, esos son como que los que llaman la atención de los italianos fuera de Italia, jóvenes como les estuvimos comentando Así es. durante todo el episodio. Bueno, aquí les dimos un repaso, básicamente, de... Por este panorama futbolístico de los jóvenes promesas Sí, italianos, Y ¿no? se nos escapan varios que ya están en la edad de 24, que están ya para entrar en la selección, ya para sentarse. Entonces, yo sí creo, sobre todo, como les comenté al principio, y venía hablando con ustedes, muchachos, en la defensa y en el mediocampo parece haber buena proyección. Me quedan las dudas en el ataque porque vemos menos jugadores. O sea, vemos menos... Aunque el más brillante por ahí pueda ser Claro. Camarda, que llame más la atención. Sí. Solo estamos hablando de Camarda, no estamos hablando de Camarda y Camarada. Liberali, por ahí. Eso. Hay que esperar al final porque son jugadores en desarrollo y bueno, lo importante es que sigan teniendo continuidad. Eso al final es lo importante porque si no tienes continuidad no sigues explotando tu talento. Totalmente. Así es. Pero bueno, muchachos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Si les gustó este video, que lo pueden estar viendo por YouTube o por Spotify, le pueden dar like, activar la campanita y por supuesto suscribirse. Y ahí le van a estar llegando siempre las notificaciones con toda la actualización sobre el fútbol italiano que nosotros damos semana a semana. Así Aquí me es. acompañó Angelo Chambotti, Gustavo Silva en los controles, Efraín Sangronis y bueno, quien les habló Félix Ayuda. Muchachos, nos vemos en la próxima. Así es, un gustazo para toda la audiencia, esperando siempre que se conecten, que activen las notificaciones, que le den like, que se suscriban y que bueno, un gustazo como siempre, Gustavo. Saludos. Nos vemos.